Hola, buenas tardes, bienvenidos a... Estamos en una sesión, estamos en un curso de liderazgo virtuoso. Lo comento porque hay varias personas que son nuevas y esta es la quinta sesión de la humildad. Tenemos en esta oportunidad a Sonsoles Romero, de Cuenca. Hola Sonsoles, buenas tardes. Hemos realizado una entrevista que luego os pasaremos a todos y nada, comentarles que Sonsoles es psicopedagoga y maestra. Ha viajado por diferentes países como asesora de centro de educación dentro de la empresa Fomento de Centro de Enseñanza. Actualmente es coordinadora del Departamento de Orientación del Colegio Alegra, creadora del proyecto de educación emocional Educar el Corazón, socia fundadora de la Asociación Liderazgo Virtuoso en España, profesora invitada del Máster de Asesoramiento Educativo. Tiene una gran experiencia laboral como profesora encargada de curso y profesora de inglés en los colegios Torrenova, Colegio La Fuente, Colegio Sansoña. Formación magisterio especialidad en educación infantil en la Universidad de Villanueva. También es licenciada en psicopedagogía, máster en asesoramiento educativo familiar, Fomento de Centro de Enseñanza, Castellón de la Plana. Máster en educación del carácter y educación emocional, UNIR Zaragoza. Bienvenida, Sonsoles, estás en tu casa. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo la verdad es que preguntaba antes porque no sabía cuántos de vosotros sí que habíais estado en las sesiones anteriores y cuántos no, pero bueno, da igual porque yo voy a hacer como una introducción, aunque mi tema sea la humildad, ¿no? Y me hace mucha gracia porque el tema de la humildad, personalmente, con mi temperamento, es mi challenge, ¿no? Mi challenge espiritual es el que más me cuesta, entonces me encanta hablar de esto, ¿no? Porque veo muchos ejemplos prácticos en mi persona que puedo poner, ¿no? Entonces, como no sé cuántos de vosotros habéis estado en las anteriores sesiones, yo creo que voy a hacer un pequeño resumen de lo que es liderazgo virtuoso, las 5 sesiones que se han dado, no sé si queda solo una, que es la más bonita a mi gusto, ¿no? Que es Descubre tu misión, que es aquella misión que tenemos todos en la vida. Bueno, liderazgo virtuoso realmente, el Instituto Liderazgo Virtuoso ha sido creado por Alexander Agar, y nosotros aquí en España tenemos la Asociación del Liderazgo Virtuoso. Entonces este instituto realmente lo que se vale es de diferente gente que lo que busca es ser agentes de cambio en la sociedad para conseguir tener aquellos líderes necesarios, ¿no? Que esta sociedad hoy más que nunca requiere. Entonces, el sistema de liderazgo virtuoso realmente es un sistema muy metódico, concreto, ¿no? y entonces se basa en el desarrollo de algunas virtudes. Empezamos con la humildad y acabamos con la humildad y hablaremos ahora de esto. Y entre medias, ¿no? Primero, humildad como base de las bases, como fundamento de los fundamentos, ¿no? En el sentido de conocimiento personal. Y después el desarrollo de las virtudes esenciales, las 4 virtudes cardinales, prudencia, dominio de sí, fortaleza y justicia, para coronar, ¿no? Y llegar a ser líder, desarrollando 2 virtudes fundamentales que son la magnanimidad y la humildad. ¿Por qué? Porque para Alex un líder es aquel que se hace grande haciendo grandes a los demás. O sea, el liderazgo está entendido como grandeza y como servicio. Una persona necesita ser grande, necesita tener magnanimidad, necesita ser consciente de su propia dignidad, de su propia valía, para poder después ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Entonces, ese es el sistema un poco de liderazgo. ¿Por qué es tan importante? Yo creo que se ha hablado más aquí, más que de las virtudes cardinales, de las virtudes esenciales del liderazgo, que son humildad y magnanimidad. Porque realmente una persona que puede desarrollar cualquiera de las otras virtudes, una persona puede ser justa, una persona puede ser prudente, pero eso no es un ideal de vida. O sea, oye, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es el fin de tu vida? Pues mira, yo quiero ser muy justo. Pues eso no es un ideal, ¿no? Sin embargo, cualquier cosa que tenga que ver, cualquier ideal que tenga que ver con la magnanimidad o la humildad, sí que realmente constituye un modelo de misión, ¿no? Una persona magnánima, la Madre Teresa, una persona humilde, tenía una misión muy clara, una vocación, que era ser monja, ¿no? Y una misión, que era ayudar a los más pobres de los pobres. Las misiones la misión, entendida como qué es lo que quiero hacer en mi vida, sí que responde a estas 2 virtudes, tanto la humildad como la magnanimidad. Entonces, ya se ha hablado, ¿no? Y Alex muchas veces habla que para llegar a desarrollar estas virtudes y hacerte grandes, haciendo grandes a los demás, ¿no? Grandeza y servicio,
es bueno conocerse. Y entonces, es bueno conocerse, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un temperamento distinto. Y entonces, según el temperamento que tenemos unas fortalezas biológicas y unos challenges espirituales que tenemos que desarrollar. Todos tenemos que desarrollar todas las virtudes, ¿no? Generalmente, ¿no? Es verdad que las virtudes son como las cerezas, van unas unidas a otras, ¿no? Entonces, cuando desarrollas una, las demás suben solas. Pero que esto ayuda mucho personalmente, ¿no? Yo creo que estas son las cosas, a mí personalmente, de lo que más me ayudó para tener una mejora personal y para poder ayudar en coaching y en acompañamiento a la gente, saber cuál es tu temperamento, saber cuáles son realmente tus grandezas, cuáles son tus debilidades y según tu temperamento, qué es lo que tienes que desarrollar para ser un verdadero líder. Entonces, ahora yo creo que ya se ha hablado de temperamento, ya se ha hablado de qué es el liderazgo en general, ya se ha hablado de magnanimidad, ¿no? Y nos toca hablar de humildad. Entonces, bueno, yo hablaré también un poco de los 4 temperamentos unidos a la humildad, simplemente, no hablando de las demás virtudes, pero bueno, estoy abierta a cualquier duda que tengáis y que queráis preguntar. Tengo miedo de pasar, porque antes hemos pasado y se nos ha quitado entero, pero bueno. Entonces, empezamos para tener, realmente para que una persona sea un líder, necesita ser humilde y magnánimo, ¿no? Hemos dicho antes, pero la humildad realmente es la base, como hemos dicho, de todo el liderazgo, porque ahora veremos lo que es la base del conocimiento personal. Entendida la humildad como conocimiento personal, como la capacidad de mirarte a ti mismo y de saber cómo verdaderamente eres, ¿no? Entonces veremos que esa base, ese fundamento de fundamentos es muy profundo. Y luego tenemos, sería como la base, y luego estaría la cima, ¿no? Que es la humildad fraterna, que es el servicio. Primero me conozco, desarrollo las virtudes y al final sirvo a los demás. ¿Por qué? Porque trasciendo de mí mismo, mejoro, pero ¿por qué? Porque tengo un fin concreto que no es hacerme mejor a mí mismo, sino el fin de cambiar una sociedad, trascender a mí, ¿no? Y trascender pues, a fines incluso más elevados. Entonces, dentro de la base de la humildad, es verdad que nos encontramos con 4 humildades que no me voy a extender en esto porque podríamos estar hablando un montón de tiempo, ¿no? La primera sería la humildad metafísica, pero estas 4 están orientadas a el servicio. ¿Por qué? Porque tu nivel de autoconocimiento personal influye radicalmente en tu capacidad de servir a los demás. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, lo primero que hay que hacer es conocerse uno mismo. Yo doy clase, y es verdad, doy clase a alumnas, a universitarias y luego a alumnas pues, de 15 o 16 años que no se conocen nada. Y además no se quieren conocer y es tremendo, ¿no? Entonces, sí que siempre os lo digo, es que lo primero es el autoconocimiento, o sea, tenéis que conoceros, ¿no? Es la base de todo, o sea, entonces, la humildad metafísica, que sería la base de todo, ¿no? Nos permite discernir la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Es la conciencia de tu condición de ser creado. La humildad metafísica es aquella que nos permite saber que somos creados y que no nos hemos creado nosotros mismos. De hecho, la persona que no tiene esa sensación de haber sido creado vive en un auténtico dilema porque experimenta día a día sus propias limitaciones y esto es dramático, ¿no? Entonces, la humildad metafísica lo que te permite es saber que eres una persona creada, te ha creado Dios, ¿no? Estás creado por Dios. Y entonces esto nos permite ver la presencia, intuir la presencia de Dios en los demás. ¿Para qué? Para servirles con reverencia. El siguiente escalón sería la humildad ontológica, ¿no? Es saber que además de ser creados por Dios, nosotros somos hijos de Dios. Con lo cual, yo soy hijo de Dios y veo en el de al lado a otro hijo de Dios, con lo cual veo en el de al lado la cara de Dios, ¿no? Entonces, nos permite saber, cuando nos sabemos hijos de Dios, tenemos conciencia de nuestra dignidad trascendente. ¿Y esto cómo se traduce? Pues nos permite ver el rostro de Dios en nosotros para poder servirles con amor. Así, hemos hablado de servir con reverencia, servir con amor, y luego tenemos la humildad espiritual. ¿Cuál es la humildad espiritual? Es aquella que nos permite ver nuestras propias imperfecciones, saber que tenemos algunas cosas que mejorar, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno esto? Porque nos permite tener conciencia de que tenemos que cambiar algunas cosas si queremos servir a los demás con eficacia. Entonces, si mi misión y si mi fin en la vida es ayudar a los demás, tengo que saber cuáles son aquellas cosas que no hago bien para poder cambiarlas y ayudar a los demás con eficacia.
Y después estaría la humildad psicológica, ¿no? Sería lo contrario, ser consciente de mis talentos. Esto es difícil también, y esto es autoconocimiento. Hay gente que piensa que la humildad simplemente es pensar lo que hago mal, y ser un poco apocado, pusilánime, paduato, ¿no? No tiene nada que ver esto con la humildad. O sea, la humildad se basa principalmente en saber cuáles son mis dones, cuáles son aquellas cosas que hago bien, ¿no? Entonces, la humildad psicológica es aquella que te permite ser consciente de tus talentos. ¿Por qué? Porque si eres consciente de tus talentos, serás una persona magnánima. Estarás más cerca de ser una persona magnánima. Y entonces podrás servir a los demás con magnanimidad, ¿no? Entonces, tenemos todo el tipo de servicio, ¿no? Reverencia, amor, eficacia y magnanimidad. Con lo cual, esto nos lleva al fin último, que es servir a los demás. Entonces, ¿cómo se ve la humildad según el temperamento que yo tengo? Que esto yo creo que es al final lo que también más nos llama la atención, ¿no? Tengo aquí como el diagrama de los 4 temperamentos y aquí, bueno, está como más blanco y más oscuro, ¿no? Aquellos cuales son más difíciles, aquellas cosas que son más difíciles de conseguir según el temperamento que tengamos. Los temperamentos, o sea, la humildad, las virtudes tienen una parte activa y otra pasiva, ¿no? En la humildad, la parte pasiva sería el conocimiento personal, el conocimiento de uno mismo. Y la parte activa sería el servicio a los demás, ¿no? Entonces, el colérico. La persona colérica es aquella que está orientada a la acción. Es un manager. Es un tío que está orientado, es el típico jefe que quiere conseguir objetivos y va por ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya os lo han explicado, ya no sé, ¿no? Yo creo que ya no vamos a entrar en esto, pero ¿qué es lo que le pasa al colérico? El colérico está orientado a la acción, lo que quiere es conseguir resultados. ¿Y qué ocurre con la humildad? Realmente para un colérico la virtud que más le cuesta conseguir es la humildad. ¿Por qué? Porque, claro, primero en el conocimiento de sí mismo, un colérico tiene una parte positiva. Voy a empezar por lo positivo, que tampoco hay mucho, pero bueno, tiene una parte positiva que es que tiene conciencia de sus talentos. Una persona colérica sabe que vale y le da igual decirlo. O sea, sabe qué cosas hace bien y las dice. No pasa nada porque es muy consciente de sus talentos, ¿no? Pero ¿qué le pasa? Que le cuesta a veces reconocer fácilmente que sus talentos son dones. Piensa que como es un tío que por su esfuerzo, lo ha conseguido gracias a su esfuerzo. Perdona, esto lo he conseguido yo. No. Entonces, claro, le cuesta mucho entender que estos talentos que ha conseguido son dones. Y muchos de ellos los ha recibido y lo que tiene que hacer es tener una responsabilidad para saber qué hace con ellos, ¿no? Y, por tanto, le cuesta reconocer errores. A los coléricos les cuesta reconocer errores. No sé si, bueno, podemos pensar en nuestras familias o en nuestro trabajo. Cuando trabajas con una persona colérica ya sabemos cuál es, ¿no? Aquella que cuando tiene un objetivo va por él, deja cadáveres por el camino hasta que lo consigue. Entonces, cuando lo consigue, realmente, bueno, es maravilloso, pero ya no puede parar. Es que tiene que buscar otro objetivo. Una persona colérica que está tan orientada a la acción le pone muy nerviosa a la gente lenta. Muy nerviosa. O sea, esa gente que no avanza, que no hace, y entonces muchas veces le cuesta delegar. No, deja que esto lo hago yo, ¿no? Esto, no. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, un colérico, claro, le cuesta mucho reconocer sus errores, porque siempre piensa que lo que él hace es que realmente cuando lo hace funciona. Y que cuando lo hacen los demás, pues hombre, no tanto, ¿no? Entonces, le cuesta pedir consejo. Y también le cuesta el servicio a los demás. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a ser conflictivo y dictatorial. Generalmente yo soy colérica melancólica, pero bueno, esta es mi parte colérica que también. Entonces, y a despreciar a los que tienen poca energía. Claro, o sea, cuando los coléricos realmente estás trabajando, estás en una reunión de trabajo con alguien que es lento, que no se decide, que no... Es que hay algo que te sube por dentro y dices, es que no, me está poniendo muy nervioso, ¿no? Entonces tienes que decidir. ¿Y qué pasa? Que al final, lo que os decía, te cuesta porque no les importa el conflicto, ¿no? A un colérico es el típico muy activo en X, o sea, porque es que se mete en el barro hasta el fondo, ¿no? Entonces es que me meten, no pasa nada y tal, porque no le angustia el conflicto. Es una forma que, o sea, forma parte de su vida, ¿no? Es un tío que, como piensa que está muy seguro de sí mismo, pues bueno, no pasa nada. Entonces, otra de las cosas que le cuesta es la dirección de personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque manda mucho, es un gran manager, pero le cuesta delegar responsabilidades en los demás. Y un líder es aquel que hace crecer a la gente que tiene con él. Entonces, el problema del colérico es que en los demás no ve a las personas,
que tienen que crecer, sino ve a recursos humanos. Las personas son recursos humanos para conseguir un fin, pero las personas no son un fin en sí mismas, ¿no? Y ese es su challenge. Entonces, el melancólico es aquel que está orientado al mundo de las ideas, de la contemplación, de la belleza, ¿no? Entonces, bueno, pues todos aquellos artistas, ¿no? Esa gente que va por la calle y le estás hablando, ese amigo que de repente al cuarto de hora de estar tomando una cerveza te dice, perdona, ¿qué decías? ¿No? Y dices, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Estás en otro mundo, ¿no? No se entera de nada, pero porque está en su mente todo es maravilloso. Entonces, ¿qué le pasa? Al melancólico es verdad que el conocimiento de sí tiene ahí una fortaleza. ¿Por qué? Porque sí que se conoce, tiene conciencia de sus talentos, sabe las cosas que hace bien. Esos artistas saben que lo hacen bien y además sabe que lo que hace bien son talentos, son dones. Perdona, es que esto os voy a mostrar lo que me ha inspirado Dios, lo que tengo, esta inspiración divina que tengo, ¿no? O sea, no piensa que lo ha conseguido gracias a sí mismo y a su esfuerzo, como un colérico. Entonces, en el conocimiento personal es verdad que un melancólico tiene una fortaleza biológica, pero en el servicio a los demás le cuesta. ¿Por qué? Porque un melancólico tiende a ensimismarse. Un melancólico está metido en su mundo, en sus libros, en su música, en sus cosas. O sea, no. Entonces está con la gente porque tiene que estar, pero le cuesta. Entonces, claro, si no ves a los demás, o sea, el problema del melancólico, igual que el colérico ve a los demás, pero los ve como recursos humanos, el melancólico directamente no ve a los demás. Es que no los ve. Entonces, claro, lo que tienes que decirle es, perdona, sal de ti. O sea, melancólico, sal de ti y mira a los demás, ¿no? Existe un mundo fuera, hay gente, llama a los demás, preocúpate por ellos, preocúpate, aprende a mirar, ¿no? Ahora hay una pedagogía de la mirada que es interesantísima, ¿no? Y pues eso, cómo aprender a mirar a los demás como otros, ¿no? Y esto es lo que más le cuesta. ¿Por qué? Pero no porque le pongan nerviosos, sino porque es que directamente no los ve. El sanguíneo es aquel que está orientado a las personas, le gusta divertirse, pasárselo bien, un rato, pero en cuanto me aburro me voy a otra cosa y entonces a ver qué podemos hacer, ¿no? Tengo un hobby, lo empiezo, me gusta muchísimo, he decidido que voy a pescar y entonces me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a pescar y me compro las botas de tal, la caña de mosca seca, la otra caña de tal, y a los 5 días decido que es que ya no me gusta la pesca porque es que me aburro porque hay 2 días que no he pescado y entonces creo que voy a buscar otro hobby distinto. Y entonces vamos cambiando de hobbies según vamos cambiando de diversión. Está orientada a las personas, es una persona comunicativa, le encanta comunicar. Pero ¿qué le pasa al sanguíneo? En el conocimiento personal tiene un challenge, que conoce mucho a los demás, pero no se conoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque le encanta agradar a los demás, necesita agradar a los demás. Y entonces conoce perfectamente qué es lo que le pasa a uno, qué es lo que le pasa a otro. Porque un sanguíneo lo ve todo, lo huele todo, lo escucha todo, siempre está, ¿no? Tú estás con un sanguíneo, cenando y le dices, por favor, mírame, porque sabe lo que está pasando en la mesa de al lado, en la de allí, el camarero, ¿qué ha hecho? ¿No? Os ha pasado con esa gente que dices, puedes parar un momento, estoy aquí. Entonces, ¿qué le pasa a un sanguíneo que está orientado hacia afuera? Así como el melancólico está demasiado orientado hacia adentro, el sanguíneo está orientado hacia afuera y entonces necesita meterse, porque a veces es muy superficial en sus relaciones, porque claro, además ese conocimiento de los demás impide que se conozca bien a sí mismo. Entonces, en el conocimiento personal, ¿qué le pasa? Que conoce a los demás mejor que a sí mismo. Entonces necesita meterse, ser menos superficial, profundizar en sí mismo, tener ratos de silencio. No todo es diversión, tienes que pensar en ti, qué es lo que te gusta, qué es lo que te cuesta, ser resistente, seguir pensando, ¿no? Y en el servicio a los demás, la verdad es que un sanguíneo, en el tema de la justicia, es verdad que es una persona que realmente la comunión la vive muy bien, porque le encanta estar con la gente y le encanta ayudar. O sea, un sanguíneo tiene un corazón enorme. Yo tengo una hija sanguínea, 100% no, porque no hay 120%, que cuando tenía 3 años iba por la casa diciendo, yo soy muy feliz, qué feliz soy. Y entonces son poco rencorosos, entonces es maravilloso. En ese sentido es un carácter maravillosamente fácil, pero es verdad que siempre y cuando, mientras sea divertido, le cuesta, le falta la estabilidad. Es verdad que su challenge es la resistencia, la parte pasiva de la fortaleza. ¿Por qué? Porque a un sanguíneo lo que le cuesta es acabar lo que empieza hasta el final, antes de cambiar, ¿no? Entonces, realmente, claro, yo puedo servir a los demás mientras sea divertidísimo o de repente he decidido que me voy a ir
a la India porque hay un programa maravilloso en el que hay muchísima gente que se hace fotos y que luego tal, pero a lo mejor cuando ya te has ido con la Madre Teresa 2 veces a la India, pues la tercera ya no te vas porque ya te has cansado, ¿no? Entonces, claro, tienes que saber que la ayuda y el servicio a los demás muchas veces es monótono. Es divertido muy al principio, pero para que sea virtud tienes que tener una resistencia, ¿no? Porque ayudar realmente a los demás hay que ayudarlos cuando te lo pasas bien y cuando no, ¿no? Entonces, eso es lo que le cuesta. Y el flemático está orientado a la paz. ¿Qué le pasa al flemático? El flemático es una persona equilibrada, sosegada, científica, desapasionada. Dicen que los grandes mediadores internacionales son flemáticos. ¿Por qué? Porque además son muy empáticos, odian el conflicto, escuchan muy bien y buscan la paz, ¿no? Entonces, bueno, eso es un flemático. Pero un flemático siempre está en su status quo, no le gusta salir de su zona de confort. ¿Por qué? Porque su zona de confort la domina, sabe lo que hay ahí. Sabe que se levanta por la mañana, desayuna, se toma un café, después se viste y después coge el periódico y después ya sale de casa. Y si le cambias alguna de esas rutinas, entra en shock, ¿no? Yo tengo otra hija que es totalmente flemática y recuerdo un viaje que estaba haciendo, estaba haciendo la maleta para irse a un viaje, se iba a ir a Italia y veo que tiene 2 listas perfectamente hechas. Lista de plan A por si no llueve y lista de plan B por si llueve. O sea, no dejaba nada a la imaginación ni a la improvisación. Claro, entonces el día que eso se rompe, esa inflexibilidad y rigidez colapsa. Y entonces le dices, como en la película Bichos, procede a rodear la hoja. O sea, quiero decir que hay veces que tienen que ser más flexibles. Entonces, están en su zona de confort. Y en su zona de confort les cuesta ser magnánimos. ¿Por qué? Porque mira, yo ya estoy aquí bien, déjame. No me líes con más cosas, ¿no? Que yo aquí estoy bien. Entonces, esa falta de magnanimidad hace que también le cueste mucho darse cuenta de cuáles son sus talentos. Subestima sus talentos. Subestima sus talentos. Una persona flemática tiene que buscar a gente que le diga qué es lo que hace bien, que es mucho más importante que lo que haces mal, que ya lo sabemos todos, ¿no? O sea, lo que hacemos mal lo sabemos. Pero una persona flemática tiene que buscar aquello que hace bien. ¿Por qué? Porque si no, nunca podrás ser magnánimo. Y si no eres magnánimo, no podrás ser un líder. Entonces, eso es lo que le cuesta, ¿no? En el conocimiento personal, ¿es consciente de lo que hace mal? Sí. ¿Es consciente de lo que hace bien? No. Entonces, no hay un buen conocimiento personal. Eso no es un buen conocimiento personal, ¿no? Le falta la mitad. Y en el servicio a los demás, le gusta servir. Es verdad que es una persona empática, pero no sabe cómo puede servir a los demás. No sabe la forma en la que puede servir. Porque como no sabe cuáles son sus talentos, pues no sabe cómo puede servir a los demás. Entonces, la práctica sería así, ¿no? Esto es muy exagerado, pero bueno. El colérico diría, las personas son instrumentos con los que puedo alcanzar mis objetivos. Un melancólico diría, no veo a los demás, solo me veo a mí mismo. Un sanguíneo diría, sirvo a los demás mientras me divierten, pero dejo de hacerlo en cuanto me resulta un poco aburrido. Y un flemático diría, me encantaría servir, pero yo no sé qué puedo ofrecer. ¿Qué puedo dar, no? Entonces, esto sería como la idea de cada uno de los temperamentos a la hora de servir a los demás. Cada uno de nosotros podemos pensar a qué grupo pertenecemos más. Es muy complicado, el conocimiento personal es muy complicado, pero bueno, sí que podemos tener como unos bosquejos, ¿no? Ideas de cómo vamos siendo. Y entonces, esto ya lo he explicado, ¿no? ¿Qué hora? Es que lo que no tengo reloj para saber más o menos qué horas tenemos. Las 8. Las 8. ¿Y tengo hasta qué hora? Hasta y media. ¿Tengo hasta y media? ¿O menos? ¿Por qué? Porque haces así menos, ¿no? Menos. Pues entonces voy a pasar todo esto, porque esto ya lo hemos dicho. ¿El qué? Bueno, entonces, a mí me encanta poner esta diapositiva porque es ¿qué relación tiene la virtud de la humildad con la prudencia? Bueno, realmente la prudencia es la virtud que regula todas las demás, ¿no? La prudencia es una virtud moral, pero también es intelectual. ¿Por qué? Porque es aquella virtud que nos permite saber elegir lo correcto en cada momento. En cada momento. Lo más importante de la prudencia no es, be prudent no quiere decir quédate quieto y no hagas nada. Lo más importante de la prudencia es el imperio, quiere decir la acción. O sea, llevar a cabo aquello que tú has decidido en un momento determinado. Que es lo que a la gente realmente más le cuesta y no entiende de esta virtud. O sea, la virtud de la prudencia me parece espectacular, ¿no? Entonces,
¿qué pasa? La virtud de la prudencia es la que regula todas las demás. Entonces, es importante conocerla porque es la que nos va a decir de las demás virtudes cuál es la ausencia de virtud o cuál es la falsa virtud. Esto no sé si lo habéis visto con las demás virtudes, pero por ejemplo, la prudencia es la que te dice si la fortaleza realmente, si estás actuando con una ausencia de virtud, que sería cobardía, o si estás actuando con una falsa virtud, que es una temeridad. ¿Sí? La prudencia es la que me dice si realmente tengo templanza, dominio de mí, o si no tengo virtud, que es la intemperancia, ¿no? O sea, hago lo que me apetece en cada momento, no me controlo, o la insensibilidad, que es la falsa virtud. Esto es importante, las falsas virtudes son importantes, ¿no? A la hora de entender. La justicia pues te permite saber si un acto es justo, injusto o está siendo severo, ¿no? Y con la magnanimidad y con la humildad pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con la humildad, la prudencia es la que regula si estoy teniendo una ausencia de virtud, si estoy siendo soberbio realmente, si tengo una falta de humildad, o al revés, si estoy siendo pusilánime, ¿no? Muchas veces se entiende la humildad como pusilanimidad, y esa es la falsa virtud. La humildad no tiene nada que ver con la pusilanimidad. ¿Por qué? Porque una persona pusilánime es incapaz, la humildad y la magnanimidad van cogidas de la mano, y si lo veis, además, en la magnanimidad se ve también que las falsas virtudes y la ausencia de virtud están cruzadas, ¿no? En magnanimidad, la ausencia de virtud es la pusilanimidad y en la humildad es la falsa virtud, ¿no? Y al revés, en la magnanimidad la falsa virtud es la soberbia y en la humildad es la ausencia de virtud. Son dos virtudes que no pueden ser separadas, ¿no? Porque mientras la magnanimidad lo que demuestra es la dignidad mía personal, ¿no? Y mi grandeza, la humildad lo que me hace ver es la dignidad y la grandeza de los demás. Y entonces, es importante saber que una persona que es humilde no tiene que ser recatada, mojigata, pacata. Al revés, una persona que es humilde lo que tiene que saber es poder reconocer aquello que hace bien. ¿Por qué? Porque si sabe realmente que es humilde, sabrá que eso lo ha recibido de Dios, ¿no? O sea, quiere decir que tú no has hecho nada por recibirlo. Simplemente eres responsable de saber qué haces con eso que tienes, ¿no? Y con aquello que has recibido. Bueno, decía Lewis, que a mí me encanta, ¿no? Que la humildad perfecta dispensa de la modestia, por esto mismo, ¿no? Si tú eres una persona realmente humilde y sabes realmente para lo que vales y lo que no, no necesitas ser modesto. Porque la modestia lo que lleva consigo implica que tú piensas que aquello en lo que tienes que ser modesto es algo que tú has conseguido por tus propios méritos y no porque te lo han dado, ¿no? O porque te ha sido regalado o es un don, un regalo. Tenemos aquí, yo he puesto como, me gusta poner a veces algunos ejemplos, no sé si habéis puesto ya algún ejemplo, ¿no? Este señor, no sé si le conocéis, ¿no? Gerd Kelleher, es el CEO, bueno, era el CEO, ya falleció, ha salido en la Forbes varias veces, ¿no? De Southwest Airlines, realmente creó la primera línea de aviones low cost en Estados Unidos. Dijeron que iba a ser un fracaso, que eso no iba a funcionar, que era un horror, que a quién se le ocurría semejante locura, ¿no? El tío se hizo, bueno, millonario total. Un sanguíneo total, este hombre. Y entonces, en una entrevista, bueno, ha hecho varias entrevistas, en una entrevista que salía en el Forbes, yo creo que aquí no puedo poner el vídeo, ¿verdad? Que había. Porque hay muchos vídeos, si buscáis en internet, muy divertidos de su compañía. De lo que se vanagloria es de no haber echado nunca a nadie. ¿Por qué? Porque su modelo de liderazgo y de entender su empresa, que tenía una misión y un sentido, ¿no? Era que, creo que lo tengo aquí, que los empleados son lo primero, los clientes lo segundo y las demás partes interesadas van en tercer lugar. Tu gente siempre en primer puesto. Pues si los tratas bien a ellos, ellos tratarán bien a los clientes y los clientes volverán haciendo así felices a otras partes interesadas. Es así de sencillo. No hay conflictos, sino que es una cadena. Bueno, aquí se ve muy bien su temperamento totalmente sanguíneo, ¿no? Y cómo su modelo de misión de empresa estaba orientada a las personas, en este caso sus empleados. Era una persona que se jactaba de siempre ir, de dejar que todo el mundo fuera a hablar con él y proponerle cualquier cosa que se le ocurriera dentro de su empresa, ya fuera
aeromozo, ya fuera piloto, ya fuera la que estaba tal. Entonces todo el mundo podía ir y preguntarle, ¿no? Y él escuchaba, que no quiere decir que llevara a cabo aquello que decía, ¿no? Pero escuchaba a todo el mundo. Entonces decía que no había echado a nadie porque, claro, aquel que veía que no funcionaba en su empresa se iba por sí mismo, no hacía falta echarle. Entonces, modelo de liderazgo, sí. Modelo de servicio, sí. Era una persona que siempre era capaz de escuchar a la gente que estaba. Les escuchaba, les ayudaba a crecer. ¿Por qué? Porque les daba más responsabilidad dentro de su cargo. Le daba esa posibilidad de ser creativo, que ese es el liderazgo también, ¿no? Dentro de su cargo. Y bueno, y así le fue, ¿no? Le fue francamente bien. Entonces, tenemos otras figuras, ¿no? Humildad. ¿Pensáis que era humilde? Steve Jobs era... Yo soy como mis niñas todas, sí, era un líder. Entonces me dicen, sí, por supuesto era un líder y tal. Era un gran manager, era un manager espectacular, ¿no? También tenía una parte melancólica, tenía en su empresa a mucha gente que era artista, porque él tenía una parte muy artista, por eso todos los teléfonos tienen ese diseño también un poco espectacular y esencial, ¿no? Pero claro, humildad realmente no tenía. No sé si habéis visto la película o habéis leído los Era bastante activo y soberbio. Era un soberbio. O sea, despertaba a sus empleados a las 5 de la mañana simplemente para saber que tú tienes que estar despierto por si acaso yo quiero algo, aunque no quiera nada. Luego ya te cuelo, ya está, ¿no? Era huérfano. Antes de eso era huérfano. Era huérfano. Adoptado. Adoptado por otro, o sea que Pues la bien. timidez es una respuesta a una carencia, ¿no? Sí, bueno, pero está la libertad personal. Bueno, Claro, la respuesta personal que tú puedes dar ante una situación en la vida puede ser una u otra, es verdad. Y él luego al final de su vida sí que además, yo creo que se arrepintió en esa carta que escribió a su hija, ¿no? Que era una carta amarga y dura, en la que hacía ver y no la había leer, ¿no? Llegaba a la cima de los negocios, a los ojos de los demás. Esta carta se la escribió a su familia y su familia la sacó un poco tiempo después, ¿no? A los ojos de los demás mi vida ha sido el símbolo del éxito, sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría, finalmente mi riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y riquezas de los que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipo para la respiración artificial y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la proximidad de la muerte, que se me avecina. Solo ahora entiendo que una vez que uno acumula suficiente dinero para el resto de su vida, tenemos que perseguir otros objetivos que no están relacionados con la riqueza. Debe ser algo más importante. Bueno, entonces no voy a leerlo todo. Es verdad que luego se da cuenta y efectivamente la historia personal de cada uno es su historia personal. No se pretende juzgar a la persona pobre, pero sí al hecho de que el verdadero liderazgo no es una imposición, sino al revés, ¿no? Que veremos después, cómo es arrastrar en vez de mandar. Entonces, humildad fraterna, ¿no? Realmente, ¿qué cosas podemos hacer tanto en nuestras organizaciones, empresas, con nuestros empleados, en casa, con nuestra familia? Porque cualquiera puede ser líder, ¿no? Alex siempre dice que uno de los verdaderos modelos de liderazgo en su vida fueron sus abuelos que tuvieron que huir de San Petersburgo en la revolución bolchevique y se conocieron en Francia, unos en Georgia, otro de San Petersburgo, y como su abuela, que se había ido sin nada, aristócrata, le transmitió los valores más importantes de su vida, ¿no? Y ese fue uno de los modelos más importantes que tuvo de liderazgo. Entonces, humildad fraterna, ¿qué podemos hacer? Hay una serie de flashbacks, o sea, de frases así como motivadoras, lo que dicen, ¿no? Pero que sí que pueden servir, ¿no? Servir y cultivar motivos altruistas. Esto es buscar la grandeza, buscar la magnanimidad, buscar aquello para lo que hemos sido creados, ¿no? Esa dignidad grande, grandeza de ánimo, magna ánima, para saber cuál es la misión de mi empresa, cuál es la misión de mi familia y qué es aquello grande que tengo que hacer para lo que he sido creado. Eso me ayudará a ser humilde, ¿no? Arrastro en lugar de empujar. Arrastro en lugar de empujar quiere decir que soy capaz de hablar a los demás de una manera amable, sugiriendo cosas, sin imponer y sin crear temor, ¿no?
enseño en lugar de mandar, ¿no? Esto es complicado porque sobre todo esto exige mucho tiempo. Y cuando tú tienes que enseñar en lugar de mandar, requiere que tienes que emplear un tiempo determinado. Y el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, es lo que más nos cuesta dar a los demás. La persona que sirve, lo primero que sirve, o sea, una persona que realmente es servicial, lo primero que da es su tiempo, que es lo más costoso, lo que nunca vas a recuperar y lo único que es verdaderamente nuestro, el tiempo. Inspiro en lugar de regañar. Doy poder a las personas y extraigo lo que hay dentro de ellas. Esto también es complicado en las empresas, ¿no? Dar poder a las personas para que puedan extraer lo que hay bueno en ellas.